Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 32, donde dice: Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús dio el alcance y también el sentido del mandato bíblico ante quienes afirmaban que era lícito repudiar a la esposa. Pero debe de considerarse que en los tiempos de Cristo había dos escuelas rabínicas dirigidas por fariseos. Una era la de Hillel, que era liberal, que enseñaba que la eximente dada por Moisés debía de considerarse como un mandamiento y por tanto todo hombre tenía derecho a dar carta de repudio a su esposa cuando encontrase en ella algo que le desagradara, lo que en la práctica era dar carta de repudio por cualquier causa. Hasta el punto llegaba la sinrazón que un motivo de desagrado por el que un marido podía repudiar a su mujer podía ser que se le quemase la comida que estaba preparando para ese día. La otra escuela estaba dirigida por Shammai, un maestro conservador, que solo permitía dar carta de repudio por infidelidad. Pero note que es interesante apreciar que la infidelidad no se castigaba con pena de muerte como la ley establecía para los adúlteros. Para Jesús, el matrimonio era una institución inseparable conforme al pensamiento de Dios. Es por eso que en Mateo capítulo 19, versículo 7 dice: Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? La regulación mosaica no era nunca un mandamiento, sino una concesión. Mateo capítulo 19, versículo 8 dice: Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, Moisés permitía el repudio, pero nunca mandó repudiar. La eximente del Señor es bien clara cuando dice: a no ser por causa de fornicación. El intérprete se encuentra aquí con otro problema a resolver, vinculada a la palabra fornicación, ya que el sustantivo se utiliza en una forma muy amplia para definir pecados de relación íntima. Note que el término adulterio es de utilización muy precisa y siempre equivale en cualquiera de las formas que aparece a una relación ilícita fuera del matrimonio, entre personas casadas o por lo menos entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Fornicación tiene un sentido mucho más amplio que la simple relación íntima entre no casados, ya que se usa para expresar una relación ilícita, no importa cuál sea. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 41, dice: Jesús les respondió: Si fuereis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y nótese que incluso puede también alcanzar al incesto, como era el caso que ocurría en la iglesia de Corintio, donde Pablo usa el mismo término. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 1, dice: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cuan ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. También se utiliza para referirse al adulterio, especialmente el adulterio espiritual consistente
en dejar a Dios para unirse a otros dioses. El segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 22, dice: Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él le respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Y en Oseas, capítulo 2 y versículo 2 dice: Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Una observación necesaria para precisar la eximente de Jesús es que anteriormente dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Mateo capítulo 5 y los versículos 17 y 18. Por tanto, no podía estar refiriéndose al adulterio o a la infidelidad, que la ley castigaba con la pena de muerte, como señala Levíticos capítulo 20 versículo 10 y Deuteronomios capítulo 22 y versículo 22. De igual modo, tampoco podía referirse a la infidelidad durante el tiempo de los desposorios, castigada igualmente que el adulterio. Deuteronomios capítulo 22 y los versículos 23 y 24. Ante esta dificultad caben dos posicionamientos. El primero, indicado ya anteriormente, considera que el Señor se refería a un matrimonio en parentesco próximo, como señala Levíticos capítulo 8 y versículo 6. Quienes sostienen esta posición la complementan con el texto de Pablo, que aparentemente confirma esta posición al llamar fornicación a quien tenía como esposa la mujer de su padre, como señala 1 Corintios capítulo 5 y versículo 1. Y note que la ley establecía la pena de muerte para tales casos. Levíticos capítulo 18 versículos 6 y versículo 8. Y de ahí que Pablo traslade la misma sentencia para el incestuoso, entregándolo a Satanás para su destrucción en la carne. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 5, dice: El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Otros consideran que la eximente de Jesús tenía que ver con un pecado de adulterio. Jesús era el profeta que Dios enviaba al mundo, anunciado por Moisés en sus escritos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 22, dice: Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él, en todas las cosas que os hable. Note que como Moisés había permitido el repudio en ciertas circunstancias, así también el Señor lo hacía. La palabra hebrea traducida como fornicación está vinculada con desnudez, lo que permite relacionarla con uniones íntimas cometidas fuera y contra el matrimonio. Y por esta causa puede entenderse la eximente de Jesús como relacionada con la infidelidad. También debiera considerarse, complementando la enseñanza, lo que Jesús añade en la discusión con los fariseos, cuando dice que Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Las consecuencias de un divorcio ilícito son graves. Hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Un repudio ilícito mantenía intactos los vínculos matrimoniales, ya que la esposa abandonada, tal vez, precipitadamente se casaba con otro hombre,
antes que lo hiciera su anterior marido con otra mujer, cometiendo un acto de adulterio. El que se unía a ella cometía el mismo pecado. Si luego la relación se mantenía, es decir, si había de ahí en adelante una verdadera relación matrimonial, el pecado de adulterio revestía solo una acción puntual de la primera relación, pasando luego a la legitimidad del matrimonio, al ser ambos una sola carne. La primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 16, dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice, los dos serán una sola carne? Note que toda ruptura matrimonial es una acción contraria a la voluntad de Dios. El cristiano ha llegado a una dimensión espiritual por el nuevo nacimiento que le ha dotado de un corazón nuevo. Ezequiel, capítulo 36 y versículo 26 dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por tanto, la dureza de corazón que producía muchas separaciones en la antigua dispensación debiera quedar superada en la nueva, ya que generalmente cuando se produce un divorcio, ya que hay en la mente del causante de la separación, sea hombre o sea mujer, otra mujer u otro hombre, con la que se desea iniciar una nueva relación. Debiera tenerse siempre en cuenta que Dios es juez para quien rompa el vínculo matrimonial. Quien lo haga, aun siendo hijo de Dios, no puede esperar ningún tipo de bendición en su nueva aventura, sino la abierta oposición de Dios, que se constituye en defensor de quien, siendo inocente, sufre el agravio. Continúo ahora con el versículo 33, donde dice: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. La práctica de pronunciar un juramento tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. Note que Abraham, el amigo de Dios, exigió de su siervo un juramento que lo comprometiese en el cumplimiento de buscar la esposa para su hijo Isaac. Génesis capítulo 24, versículos 1, 3 y versículos 8 y 9. El mismo Abraham también juró a Abimelech que cumpliría su compromiso. Génesis capítulo 21 y los versículos 22 al 24. También Jacob, el nieto de Abraham, exigió juramento de José, su hijo, de que llevaría sus restos a Canaán. Génesis capítulo 47 versículos 30 y 31. Y de la misma manera hizo José con sus hermanos. Génesis capítulo 50 versículo 25. Más adelante, Jonatán, el hijo de Saúl, hizo lo mismo con su amigo y cuñado David. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 17. Dios reguló en la ley la práctica del juramento, atendiendo al problema de quienes mentían y no hacían honor a lo prometido, establecido en el juramento, fuese hecho siempre en su nombre. Deuteronomios capítulo 6, versículo 13 dice: A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Quien quebrantaba un juramento hecho en el nombre del Señor era como perjuro, un profano, contra el nombre de Dios, quebrantando directamente el tercer mandamiento del Decálogo, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo
capítulo 20, versículo 7. La prohibición de jurar falsamente aparece también en Levítico, cuando dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levíticos capítulo 19, versículo 12. Así pues, el juramento quebrantado se convertía en maldición contra el perjuro. El que juraba por Dios se ponía bajo maldición en caso de incumplir la palabra dada bajo el juramento. Y un interesante ejemplo de esta actuación ocurre en la negación de Pedro, en Mateo capítulo 26, ya que primero Inote mintió al negar conocer al Señor delante de la criada portera. Mateo capítulo 26, versículo 70. Una segunda mentira la expresa ante la criada en la puerta. Mateo capítulo 26, versículo 72. En la tercera negación, Mateo dice que comenzó a maldecir, lo que equivale a ponerse bajo juramento de maldición si aquello que afirmaba no era verdad. Mateo capítulo 26, versículo 74. Cristo aceptó la disposición bíblica sobre el juramento y él mismo la cumplió, guardando silencio delante del sumo sacerdote hasta el momento en que fue puesto bajo juramento. Mateo, capítulo 26, los versículos 63 y 64. Los apóstoles, ellos siguieron también la enseñanza bíblica, ya que Pablo usó expresiones de juramento para confirmar verdades que expresaba, como por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 9, en la segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 3, y en Gálatas capítulo 1, versículo 20. La evidencia más notable sobre el juramento es que Dios mismo confirmó su promesa con juramento por él mismo. Hebreos capítulo 6 y los versículos 16 al 18. Jesús afirma delante de todos que Dios había establecido el juramento solo por su nombre y quien juraba en el nombre del Señor debía de cumplir la palabra dada. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. La afirmación de Cristo obedece al contexto del sistema farisaico, ya que aquellos buscaban una fórmula que permitiera incumplir la palabra dada, la promesa hecha o la afirmación expresada sin incurrir en perjurio, ya que ellos enseñaban que no se producía perjurio, sino se mencionaba expresamente el nombre de Dios, basándose en el liberalismo con que interpretaban y entendían la palabra de Dios, aplicándola según ese criterio. Por tanto, cualquier juramento en que no estuviese implicado el nombre del Señor se consideraba como una promesa de menor entidad y no era preciso un cumplimiento tan meticuloso como para la hecha bajo juramento en el nombre de Dios. Las gentes, ellos habían aprendido el sistema farisaico y juraban para apoyar sus afirmaciones y confirmar sus compromisos por el cielo, por la tierra, por Jerusalén e incluso por su propia cabeza, en sentido de su propia vida. Si la promesa se hacía sin intención de cumplirla o si la afirmación no era cierta, no incurría, según su criterio, en el pecado de perjurio, porque no se había hecho en el nombre de Dios. El Señor quiere detener esa práctica y por tanto dice: no juréis en ninguna manera. Note que no estaba prohibiendo lo que Dios establecía en su ley, es decir,
jurar por su nombre, pero lo hacía en relación con juramentos inválidos que generaban una práctica pecaminosa. Ante lo que las gentes entendían sobre juramentos que no mencionaban expresamente el nombre del Señor, va a demostrar lo errado de ese modo de pensar, dando su verdadero alcance. Ya que alguno hacía el juramento por el cielo, esa fórmula convertía el incumplimiento de lo jurado en perjurio, condenando al incumplidor como si hubiese jurado por el nombre de Dios. Lo que da contenido al cielo es la presencia de Dios y el lugar de su trono. De manera que jurar por el cielo equivalía a jurar por Dios. Y voy concluyendo con esto. El juramento es un asunto serio. La persona que hace un juramento pone a Dios por testigo de que dice la verdad o de que cumplirá su promesa. Note que eso significa también que pedirle a Dios que lo castigue si no es fiel a su palabra. Sin embargo, hay ocasiones en las que el juramento es apropiado y agradable a Dios. Por ejemplo, Pablo puso a Dios como testigo de que estaba diciendo la verdad en más de una ocasión, como por ejemplo en Romanos capítulo 1 versículo 9 y Gálatas capítulo 1 versículo 20. Por otro lado, el gobierno tiene derecho de poner a los ciudadanos bajo juramento cuando dan testimonio en la corte, cuando se alistan en las Fuerzas Armadas o cuando se posesionan en un cargo público. Y note que en esa circunstancia el cristiano no debe de dudar en hacer un juramento y seguramente estará obligado a cumplirlo. No obstante, los juramentos están completamente fuera de lugar en las conversaciones ordinarias, como por ejemplo, por Dios juro por Dios, o expresiones similares resultan ofensivas completamente a Dios. Amigo y amiga oyente, los juramentos en los días de hoy llevan a personas, familias y naciones a desastres que luego suelen ser irreparables. Por tanto, es bueno que tú, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, si eres una persona que tienes por costumbre el jurar por cualquier cosa, es bueno que esa costumbre la vaya dejando, pero para ello necesitas al Salvador Señor Jesucristo para que Él te libere y puedas recibir el perdón de Dios. Oremos. Repite conmigo esta oración que voy a hacer y a través de la oración nos acercamos a Dios pidiéndole: Señor Jesucristo, vengo en este momento delante de ti pidiéndote perdón porque muchas veces he jurado sin causa, sin fundamento, simplemente por rutina, sin entender muchas veces el significado de todo ello. Me confieso que soy una persona pecadora por haber hecho esto y tantas cosas que no te agradan a ti. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo ahora como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.